Hello World, bienvenidos a TechCloud. Hoy voy a seguir con los tutoriales de Arduino y voy a incluir un nuevo componente. Esto de aquí, esto es un pulsador de membrana de 4 pines y lo que voy a hacer va a ser conectarlo a los circuitos que hemos estado haciendo y hacer que el LED se apague o se encienda cuando presionemos el pulsador. Voy a usar nuestro ya familiar LED y la resistencia de 270 ohmios. Es lo mismo que hemos estado haciendo en todos los vídeos anteriores. Como os he dicho al principio del vídeo, voy a incluir un nuevo componente que es un pulsador de membrana de 4 patillas. Para conectar este pulsador también necesito una resistencia. En este caso voy a utilizar una resistencia de 100K ohmios, también la tengo calculada. Y os digo lo que os he dicho otras veces, siempre mirad las especificaciones del fabricante a la hora de usar los componentes para poder calcular las resistencias correctas. Bueno, evidentemente necesito una placa Arduino y voy a usar pues mi Arduino Uno, la protoboard para hacer las conexiones, unos cuantos cables para conectarlo todo y, como siempre, el USB para poder cargar el sketch en la placa Arduino. Bueno, antes de empezar os voy a contar cómo funciona un pulsador de membrana, concretamente uno de 4 patillas. También los podéis encontrar solo de 2 patillas, pero bueno, más o menos funcionan igual. Os voy a explicar este, que es el que utilizo habitualmente, y en caso de tener 2 patillas, pues la idea es bastante similar. El pulsador básicamente lo que va a hacer es enviar un pulso al Arduino. No es el pulsador como tal que envía el pulso, pero lo voy a utilizar para eso. Lo que hemos hecho hasta el momento era, desde el Arduino, enviar un pulso hacia los LED para que los LED se iluminasen. Ahora lo que voy a hacer es que cuando yo presione el pulsador, el Arduino reciba ese pulso y, en consecuencia, ilumine el LED. ¿Cómo funciona el pulsador? Bueno, pues básicamente el pulsador va a estar recibiendo alimentación. Voy a enviarle alimentación y cuando yo lo presiono, lo que ocurre es que una parte del pulsador se conecta con la otra parte y la otra parte va a ir conectada a una entrada digital del Arduino. Lo que voy a hacer es configurar uno de los pines digitales como entrada para que reciba ese pulso. ¿Por qué tiene 4 patas? Bueno, en realidad no es distinto a uno de 2, porque 2 de las patas van conectadas y las otras 2 patas van conectadas. Las patas que están conectadas son estas dos, esas 2 están conectadas, o sea que sería la misma pata, y estas 2 del otro lado estarían conectadas, por lo tanto sería la misma pata. Me va a dar igual conectar por un lado que conectar por el otro, porque van conectadas entre sí. Estas 2 con estas 2 son independientes, es decir, estas 2 patas de aquí y estas 2 no hacen contacto, a no ser que yo presione el pulsador. Si yo lo presiono, entonces estas 2 patas y estas 2 patas pasarían a estar conectadas. Y así es como funciona. Yo lo que voy a hacer es, en una de las patas, por ejemplo, en este lado, voy a conectar la alimentación y el otro lado, las otras 2 patas, van a ir al Arduino. Cuando yo pulse, lo que va a ocurrir es que la alimentación que está entrando por aquí se conecte con el otro lado y entonces entre en el Arduino esa alimentación y el Arduino reciba el pulso para saber que he presionado el pulsador. Bueno, ¿cómo conecto el pulsador? Voy a empezar por él porque el LED ya sabéis cómo va. Entonces os explico cómo conectar esto, que es nuevo, pero que es muy sencillo también. Bueno, voy a ayudarme de la protoboard, como siempre. Voy a conectar, pues, teniendo en cuenta lo que os he dicho de que estas 2 patas van conectadas y las otras 2 van conectadas. Entonces, sabiendo que la protoboard, como siempre, en vertical esas líneas van conectadas, lo que voy a hacer es la misma pata, las patas que van juntas, colocarlas en la misma línea para evitar problemas. Porque si lo conectase así, ¿vale? Así estarían esas 2 patas que van juntas. Si lo conecto al revés, pues el problema que tengo es que estaría conectando las 4 patas. Bueno, simplemente voy a intentar que queden las 2 patas que van juntas en la misma línea. Voy a clavar el pulsador ahí en la protoboard. Ahí lo tengo. ¿Vale? Y entonces lo que voy a hacer va a ser un extremo lo voy a conectar en el Arduino y otro extremo le voy a meter alimentación. Bueno, voy a empezar por darle alimentación.
Por ejemplo, voy a utilizar pues estas dos patas de aquí para la alimentación. ¿Vale? Esas dos. Entonces, lo que hago es conectar en la protoboard un cable que va a ir a la línea roja de la protoboard, que es donde luego voy a meter 5 voltios. ¿Vale? Os fijáis ahí que ya tendría esas dos patas, que son la misma en verdad, recibiendo 5 voltios. Vale, pues ahora las otras dos patas, que son la misma, voy a conectarlas al Arduino. Pero para poder conectarlas al Arduino tengo que utilizar una resistencia, porque si no podemos tener algún disgusto. Vale, pues voy a conectar en la línea del pulsador la resistencia y el otro extremo, como siempre, a tierra, la línea azul de la protoboard. Luego conectaré la tierra del Arduino ahí. Bien, ¿veis la conexión cómo está hecha? Vale, y ahora esa línea que está conectada a la resistencia es la que va a ir conectada a mi Arduino. Voy a conectar un cable. Vale, ahí tengo resistencia, el cable y las dos patas que van juntas en la misma línea de la protoboard. Y ese cable va a el Arduino. Voy a utilizar un pin digital, podéis usar el que queráis. Voy a usar, por ejemplo, el 2, que luego tendré que configurar como entrada. Ese pin luego será entrada, porque lo que voy a hacer es lo que os he dicho. El pulsador recibe un pulso, yo aprieto el pulsador y entonces esa corriente que está recibiendo pasaría a las otras patas, se conectarían las dos. Y ese pulso entraría por el pin 2 del Arduino. Bueno, pues hecho eso, vamos a conectar el LED, que ya sabemos cómo va, entonces lo conecto rápidamente y continúo. Bien, ya lo tengo, ¿vale? Es la conexión que ya hemos visto en vídeos anteriores. ¿Vale? Recordemos. Ánodo pata larga va conectada al Arduino, la he conectado al pin 3, por lo tanto el pin 3 luego lo configuraré como salida digital para poder iluminar el LED, y pata corta, el cátodo, conectado a la resistencia y la resistencia a tierra, como siempre, no hay nada nuevo. Vale, y ya solo nos faltaría alimentar la línea roja de la protoboard y conectar la tierra en la línea azul. La tierra, pues o utilizáis el GND al lado del pin 13 digital o podéis utilizar los otros pines de tierra. En este caso voy a usar estos porque, si os fijáis aquí al lado, hay un pin que pone 5V, 5 voltios. Esos 5 voltios son los que voy a conectar a la línea roja de la protoboard. Entonces voy a conectarlo así para que queden los dos juntos, no por nada, simplemente por eso. Bueno, pues la tierra a la línea azul. Ya tenemos la tierra y los 5 voltios alimentando la protoboard. ¿Vale? Ahí están nuestros 5 voltios. Y van a la línea roja de la protoboard. Bueno, y ya estarían todas las conexiones hechas. Lo único que falta ya es conectar nuestro Arduino a el USB, hacer el sketch, cargarlo y probar si el circuito funciona correctamente. Voy a empezar declarando constantes para identificar los puertos, como hemos hecho otras veces. Voy a declararme una que voy a llamar pulsador y le voy a dar valor 2. ¿Vale? El pin 2 es donde hemos conectado el pulsador, pues esta variable va a representar el pin de entrada del pulsador. Una para el LED, como hemos hecho ya más veces, que está conectado al pin 3. Bueno, lo siguiente, configurar nuestro Arduino. Función setup. Bien, lo primero, el LED salida, ¿vale? Desde el Arduino yo ilumino el LED y el pulsador como entrada. Por lo tanto, utilizando la función pinMode, le voy a decir que el pulsador va a ser entrada. El pulsador va a ser entrada y
el LED va a ser salida. Input, recibimos datos desde el exterior hacia el Arduino y output desde el Arduino hacia el exterior los enviamos. Vamos a dejar el LED apagado, por si acaso, LED low, enviamos 0 voltios y dejamos nuestro LED apagado. Bueno, esa es la configuración hecha y vamos a hacer la función loop. Voy a utilizar una estructura de control que no he usado hasta el momento, que es el bucle while. Los que sepáis programar, pues conoceréis el funcionamiento. Los que no, pues bueno, ahora os lo explico. Es un bucle parecido al for. La diferencia es que me permite hacer repeticiones sin conocer cuántas repeticiones voy a utilizar. Lo que voy a hacer aquí dentro va a ser leer el pulsador. Con la función digitalRead leo lo que está entrando por el pin del pulsador. Estaría leyendo el estado, si está siendo pulsado o no está siendo pulsado. Si no está siendo pulsado, entrarían 0 voltios. DigitalRead igual a low. 0 voltios. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tened en cuenta que estoy poniendo un punto y coma. Eso significa que esta línea se va a estar repitiendo mientras lo que entre por el pin 2 digital sean 0 voltios. Mientras sean 0 voltios, no va a pasar de aquí. Va a quedarse esperando. En el momento que entre un voltio, significa que ha cambiado el estado y yo he pulsado el pulsador. Por lo tanto, avanzaría, pasaría de esta línea y lo que vamos a hacer es cambiar el estado del LED. El LED pasará de apagado a encendido o de encendido a apagado, dependerá de cómo esté. Lo que voy a hacer es simplemente, si está encendido, pulsar apagarlo, si está apagado, pulsar y encenderlo. Pues para eso me voy a ayudar de una variable, la voy a declarar aquí arriba, la voy a llamar int estado y voy a inicializarla con valor low, que es apagado, y lo que voy a hacer es leer el estado del LED y darle el valor contrario. ¿Vale? El estado del LED con digitalRead, leo LED. Puede sonar raro que esté usando un digitalRead cuando lo que he hecho ha sido configurar el LED como salida, pero si yo hago un digitalRead sobre un puerto que está siendo configurado como salida, lo que estoy haciendo es leer el dato que estoy enviando yo a ese pin. Me va a devolver básicamente lo que yo haya enviado previamente. Entonces, digitalRead, si yo he enviado 5 voltios al pin, pues me estará devolviendo high, si no me estará devolviendo low. Bueno, una vez que tengo el estado, lo que voy a hacer es enviar el dato correspondiente al pin del LED, teniendo en cuenta que lo que voy a enviar es lo contrario al valor que tenga el estado. Bueno, utilizamos digitalWrite, le digo que voy a enviar al LED el estado que tiene ahora mismo, pero al revés, es decir, lo voy a negar. Si el LED está encendido, el estado será high. Si yo lo niego, lo vuelvo low. Si el LED está apagado, el estado será low y yo al negarlo lo vuelvo high. Entonces lo que estoy haciendo es cambiarlo. Pasa de encendido a apagado, de apagado a encendido. Bueno, en principio esto estaría, porque el loop, acordaros que es un bucle, entonces cuando yo entro en el loop, primero espero a que el pulsador pase de no pulsado a pulsado, cambie su estado. En el momento que cambie su estado, avanzamos de línea, leo el estado del LED y lo cambio. Si está encendido pasa apagado, si no, al revés. Vuelvo al loop y esto se repetiría. Bueno, hay un pequeño problema con los pulsadores de membrana, que es que producen un rebote. ¿Qué significa eso? Que si yo lo pulso durante mucho rato, se produce un rebote. Es como que me están llegando ceros y unos todo el rato, ¿vale? Y aunque no lo haga, si lo pulso y lo suelto, a veces también se produce un rebote y queda como un residuo y me siguen llegando ceros y unos. El problema de eso es que este while podríamos engañarlo, por así decirlo, por culpa de que está llegando un rebote y dejaría de llegar low, llegando high, y pensaría que se ha pulsado el LED, pero, el pulsador, pero es que no se estaría pulsando, es el rebote. Entonces, para evitar eso os voy a dar una solución súper fácil, es un poco una solución así para que la entendamos, pero es bastante efectiva y funciona muy bien, que básicamente es repetir este while, pero en vez de poner aquí low es poner high. ¿Por qué? Porque cuando el Arduino está aquí esperando a que se pulse,
Cuando se pulsa, entra high. Hace todo esto y aquí compruebo, mientras esté pulsando, me espero a que se suelte. O mientras estén llegando rebotes, me espero a que dejen de llegar para continuar otra vez. Entonces, si lo pulsáis durante un buen rato, vais a ver que el LED no va a parpadear ni a hacer cosas raras, simplemente no va a cambiar de estado hasta que lo volvamos a pulsar de nuevo. Esa es la idea, por eso voy a colocar esta línea aquí. Bueno, el sketch es muy sencillo, como podéis comprobar, y vamos a cargarlo en el Arduino para ver si efectivamente hace lo que os he descrito. Bueno, pues ahora si pulso el pulsador debería iluminarse el LED. Ahí lo tenemos. Y si lo pulso de nuevo debería apagarse. Y ahí está. Y cada vez que lo pulso cambia el estado del LED. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad. Si es así, dadle a me gusta, compartir en las redes sociales, suscribiros al canal y no dejéis de visitar la web. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo porque subiremos muchas más cosas relacionadas con Arduino y con el mundo tecnológico. Nos vemos en el próximo vídeo.